Rostros de la crisis. Anabel siente que es testigo de un verdadero milagro. Dice que en medio de la adversidad, ver a su hijo vivo hoy es un regalo de la vida y de Dios. Lo que me decían era que el niño para la ciencia médica el niño estaba desahuciado. El niño no me iba a pasar de 8 años. La historia de Anabel y Luisber está en San Félix, al sur de Venezuela. Él ya tiene 11 años. Cada día que sigue vivo está ganándole al desalentador pronóstico de la ciencia. Fue diagnosticado a los 5 años con mucopolisacaridosis tipo 3 o síndrome de San Filipo, una inusual enfermedad genética y degenerativa caracterizada por la ausencia de enzimas. A los 2 años me doy de cuenta que el niño no caminaba. Le pregunto a mi mamá y ella dice que es normal porque hay niños que caminan a su debido tiempo. A los 3 años le digo a la pediatra que era que me lo atendía en ese caso, que yo veía cosas raras en él que no veía mi sobrino. Y buscando respuestas sobre el comportamiento que veía en su único hijo, Anabel encontró a una doctora en Ciudad Bolívar que le dio luces sobre la enfermedad. La única opción para entonces era enviar muestras a un laboratorio en Buenos Aires, Argentina, y esperar por los análisis. Anabel con mucho esfuerzo lo logró. Cuando llegó la confirmación a sus dudas, no supo cómo enfrentar el diagnóstico. Yo para aquel entonces no entendía porque para mí fue como que un balde de agua porque de verdad no tenía ni el uso ni el conocimiento de la enfermedad. La mucopolisacaridosis tipo 3 o síndrome de San Filipo no tiene cura. La ausencia de enzimas ocasiona deterioro progresivo de las capacidades intelectuales y físicas. Luisber toma varios medicamentos que controlan algunas manifestaciones de la enfermedad, como las convulsiones. Pero Anabel es madre soltera y está en un país en crisis, así que comprar medicinas es una tarea cuesta arriba. Tengo 11 años luchando con el niño prácticamente sola, mi familia me ayudan en lo poco que me pueden ayudar. Bueno, en el gobierno de Nicolás Maduro, un bono que me cae mensual de José Gregorio Hernández, de 100 bolívares. ¿Algún medicamento que le puedas comprar a Luisber con 100.000 bolívares? No, de verdad que no. Y de verdad, bueno, ni siquiera por lo menos una harina o un arroz, lo que podemos, pero nada de vianda ni eso. Y si compramos la vianda, bueno, nos tocaría comer yucas o esas cosas. Sin recursos, Anabel tocó puertas en instituciones públicas, consultorios y fundaciones. En algunos lugares recibió ayuda, medicamentos y terapia. En otros, una respuesta que era recurrente, cierta, pero que le atormentaba. Le recordaban una y otra vez que es una enfermedad en la que quien la padece muere a temprana edad. Ella decidió no seguir escuchando eso y vivir cada día sin pensar que podría ser el último para Luisber. Cada quien tiene un paraíso y mi paraíso es mi hijo. Y después en esta aventura yo le decía, bueno Señor, si el mundo se volviera a regresar, de verdad me encantaría tener ese mismo hijo, porque con él he aprendido muchas cosas. A pesar del dolor, no lo cambiaría. Me gustaría ser otra vez la mamá de él. Luisber necesita un coche en buenas condiciones, sus medicamentos, alimentos y mejor calidad de vida. En algún momento el gobierno prometió una vivienda, pero jamás cumplió. Sin embargo, Anabel prefiere recordar lo que sí tiene: amor para darle a su hijo y ganas de seguir viviendo. Ella prefiere escuchar la canción que les gusta a los dos mientras ve los dibujos y las letras que Luisber pintó cuando podía. Según el portal stopsanfilipo.org, de 50.000 niños, 1 nace con mucopolisacaridosis tipo 3 o síndrome de San Filipo. Pero esta historia, aunque no lo parezca, no es tan inusual en Venezuela, y no lo decimos por la enfermedad. Se trata de una madre que enfrenta sola un duro diagnóstico, sin dinero y sin opciones para comprar medicinas. Es el rostro de la crisis. En Bolívar, Carlos Uniaga y José Medina, BPI TV. Rostros de la crisis.